periodismo, de la misión que ustedes tienen, sino también cómo ha cambiado o cómo está cambiando la profesión y cómo está cambiando el business, los negocios del periodismo. Bienvenidos, que tengan una reunión provechosa, que disfruten Coral Gables. Si alguna vez necesitan de algo, mi amigo Alejandro es el gran interlocutor conmigo y con la ciudad, y les doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Como dije, nadie mejor para darnos una bienvenida a los Estados Unidos para esta reunión, y además muy grato oír de sus labios a alguien que entiende cuáles son los retos de las personas que están presentes aquí, los que no pudieron estar presentes, pero trabajan en nuestro giro. Ahora me da un gran placer, un gran honor presentar a nuestra presidenta María Elvira Domínguez, una persona quien quiero mucho, pero además ha hecho un magnífico trabajo en este último año. María Elvira. Muy buenos días, bienvenidos todos. Muchas gracias al alcalde de Coral Gables, Raúl Valdés Fauli, por esas palabras de bienvenida. Muchas gracias y un saludo muy especial a los miembros del comité anfitrión, a Aminda Márquez y a Alejandro Aguirre, y mi agradecimiento especial a nuestro presidente honorario Scott Schurz, sin cuyo apoyo generoso no podríamos estar celebrando esta asamblea aquí en Miami. Gracias, colegas, amigos y amigas que han llegado de todos los rincones del continente, convencidos de que nuestra misión y nuestra labor son tan fundamentales hoy como hace 75 años. Mi profundo agradecimiento por entender que tanto ayer como hoy es importante seguir mostrando nuestra fuerza, nuestra unión y sobre todo nuestra solidaridad para con todos aquellos colegas que enfrentan restricciones para el ejercicio del periodismo y con todas aquellas sociedades que viven bajo regímenes de opresión sin poder disfrutar de la libertad de expresión. En esta reunión celebramos el 75 aniversario de nuestra asamblea, habiendo sido la primera en 1942 en México. Sin embargo, el espíritu de nuestra institución nació mucho antes, en 1923. Seguramente los padres fundadores de la CIP, como los distinguidos periodistas Carlos Mantilla Ortega, el primer presidente, y Tom Wallace, el segundo presidente, habrían pensado que 75 años después viviríamos en un mundo ideal, sin censura y con amplia libertad. Hoy sabemos que la lucha por la libertad, así como con la felicidad y otros anhelos de la humanidad, es una búsqueda cotidiana y permanente. No podemos bajar los brazos un instante, y de ahí la importancia de una organización como la nuestra, que se nutre de esa lucha por lograr espacios para que predomine la libertad, la justicia y el pleno respeto a los derechos humanos. Mi experiencia este año ha sido agridulce. Por un lado, quedé muy preocupada al conocer más de cerca que en cada rincón de nuestro continente, ya sea por violencia, estigmatizaciones o persecuciones, los medios y periodistas no encuentran el clima ideal de libertad para trabajar. Pero también aprendí que en todos los rincones existen medios y periodistas que encuentran rendijas en la censura y con resiliencia y mucho coraje logran llegar al público con información. Aprendí que la libertad de prensa no solo implica la búsqueda por descubrir la verdad, sino también es la aliada fundamental de la justicia y de la equidad. A principios de esta semana, en Cali, mi ciudad, sucedió un hecho extraordinario. Gerardo Bedoya, el director de opinión de mi diario El País de Cali, fue asesinado en 1997. La CIP adoptó el caso, lo investigó y por más de 15 años estuvo procurando justicia mediante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando digo procurando justicia, no solo me refiero al impulso de los procesos judiciales que hemos exigido, sino también a que los familiares encontraran algo de paz y sosiego después de tantos años de sufrimiento a través de una reparación moral y económica que pudiera servirles para cerrar un capítulo de dura impunidad en sus vidas. Esta semana fuimos testigos en Cali del compromiso del gobierno por seguir buscando a los autores materiales e intelectuales del asesinato de Bedoya. Agradezco al actual gobierno de Colombia que haya asumido responsabilidades de Estado por este crimen cometido décadas atrás. Recordarán ustedes que en marzo pasado en Cartagena también tuvimos un acto de reconocimiento por parte del Estado colombiano a favor del caso de Nelson Carvajal, que exitosamente litigamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ambos casos se pone en evidencia que nuestra lucha, la de la CIP, por la libertad de prensa está ligada al derecho a la vida y a una justicia digna. Nuestra satisfacción deviene por el hecho de dar aliento y esperanza a los familiares de las víctimas, quienes no solo debieron soportar el homicidio de su ser querido, sino también debieron refugiarse en otros países para protegerse de las amenazas que los asesinos extendieron hacia ellos por el solo hecho de exigir justicia. Hoy, gracias a la CIDH, estamos enfrascados en otros casos de asesinatos de México, Colombia y Brasil con el mismo fin. Estamos cosechando los frutos que sembramos con nuestro proyecto contra la impunidad hace 25 años. Dicen que la justicia tardía y lenta no es justicia, pero créanme que cuando experimentamos la sensación de reparación que tuvieron los familiares de Bedoya y de Carvajal, sentimos que la justicia, llegue cuando llegue, siempre es bienvenida. Nuestra labor es imperiosa ante el horror de la violencia. En los últimos 30 años en las Américas han sido asesinados un promedio de 18 periodistas por año. En el 2019, este año, este horror de la violencia nos sigue consumiendo. Han sido asesinados 18 periodistas, lo que nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos. Es necesario que sigamos contando esta historia a la sociedad, que no nos detengamos ni un segundo, que no ahorremos palabras para denunciar cuando se silencia a un periodista. Esta violencia contra la libertad de prensa y la falta de justicia también la sentimos en Nicaragua, donde desde abril de 2018 el gobierno de Daniel Ortega redobló su persecución y ataques contra periodistas y medios independientes. En junio pasado visitamos Managua para solicitar in situ la liberación de 3 periodistas, que cesen los atentados de toda índole contra los medios y que se ofrezcan las condiciones para el regreso de casi un centenar de periodistas que se vieron obligados a exiliarse. Uno de nuestros objetivos se cumplió mientras estábamos en Managua. Fueron liberados Miguel Mora, Lucía Pineda y Marlon Powell Sánchez. Pido a Miguel y a su esposa Verónica Graciela que se pongan de pie para que los podamos aplaudir por su valentía y su compromiso inquebrantable con la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos. Les recuerdo que Miguel fue apresado pocas semanas después de nuestra asamblea en Salta el año pasado, cuando a nombre de todos los periodistas independientes recibió el Gran Premio Libertad de Prensa de la CIP. Dijimos en su oportunidad que por su fuerte discurso seguramente recibiría represalias, pues no nos equivocamos. Lo apresaron junto a la jefa de redacción y todavía hoy su medio, 100% Noticias, sigue ocupado por policías. En otra visita anterior a Managua y a Washington, expresamos que la CIP no permitiría que se ignore el tema de Nicaragua de la agenda internacional pese a noticias de mayor envergadura. Ante el gobierno de Nicaragua y ante congresistas estadounidenses insistimos para que Ortega entregue los bienes retenidos en la aduana a los diarios La Prensa y El Nuevo Diario. Desafortunadamente, hace una semana El Nuevo Diario tuvo que cerrar su edición por falta también, entre otros, por falta de insumos para producir. Y entre otras demandas también exigimos una investigación judicial por el asesinato del periodista Miguel Ángel Gaona. Por esta causa hemos trabajado de la mano de la Fundación Chamorro, con la que presentamos informes al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU,
Quiero agradecer a Ana Elisa Martínez, directora ejecutiva de la Fundación, y a su presidenta Cristiana Chamorro, hija de la expresidente Violeta y de uno de los mártires de la CIP, Pedro Joaquín Chamorro. Gracias por estar presentes, que las vi al desayuno. ¿Dónde están? Muchas gracias. También acabamos de regresar de una misión a México en la que nos reunimos con autoridades nacionales y el Estado de Veracruz en esa permanente búsqueda de justicia que reclaman los familiares de los periodistas asesinados. Hemos reclamado por muchos casos de asesinatos que permanecen en total impunidad y también porque hay avances en la construcción de un mecanismo de producción verdaderamente eficiente, tanto a nivel de investigación, apertura de procesos, protección y especialmente en prevención. Pese a ello, venimos esperanzados, ya que un grupo de medios mexicanos líderes del país como El Universal, la Organización Editorial Mexicana, Televisa, TV Azteca, Milenio, Cadena Fórmula, La Silla Rota, entre otras, han decidido unirse para combatir la impunidad y luchar colectivamente por la libertad de prensa. Además de Nicaragua, Cuba y Venezuela son el ejemplo palpable que cuando la libertad de prensa es perseguida y censurada, las estructuras y el desarrollo de las sociedades se desmoronan, condenando a sus ciudadanos a la pobreza y al ostracismo. Los informes de libertad de prensa que escucharemos mañana nos ilustrarán sobre la falta de libertades. También conoceremos los aspectos fundamentales de la metodología y los avances del primer índice de Chapultepec, un termómetro que estamos construyendo con la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. Este proyecto tiene el objetivo de medir las restricciones jurídicas y legales que pueden afectar en forma nociva y permanente la libertad de prensa en cada uno de los países. Quiero expresar mi agradecimiento a los grupos empresariales de Colombia, el Grupo Sura y la Fundación Bolívar del Grupo Bolívar, así como a nuestro expresidente Edward Seaton y su esposa Karen, por apoyarnos generosamente con este proyecto con el que celebramos el reverdecer de la Declaración de Chapultepec. Como saben y hemos celebrado apropiadamente en Cartagena, este año se cumplieron 25 años de la Declaración de Chapultepec y por ello quiero también agradecer a Susan McClatchy su apoyo constante para que la visión de su esposo, nuestro expresidente Jim McClatchy, siga teniendo la relevancia que la CIP soñó hace 25 años. Gracias, Susan. Queridos amigos y amigas, esto no es el mejor año ni la mejor época para nuestros medios de comunicación. Nuestra industria sigue absorbiendo las consecuencias de las crisis económicas por las que atraviesan algunos de nuestros países y a ello debemos sumarle la crisis del modelo de negocio de nuestra industria. La situación es compleja. Por un lado, abrazamos los grandes avances que ha traído el Internet al haber hecho la comunicación más horizontal y democrática, pero por el otro, los nuevos espacios digitales han traído grandes desafíos, como recalcamos en nuestra declaración de Salta. Cualquiera podría decir que los medios no han sabido abrazar la transformación a tiempo, pero no es cierto. Todos, desde hace años, hemos iniciado este proceso con mayor dinamismo unos que otros, buscando fórmulas y modelos adecuados que nos procuren sostenibilidad hacia el futuro. Creo francamente que hay mayor optimismo ahora del que había una década atrás. En todo caso, lo cierto es que parte del éxito de las plataformas se debe al valor de los contenidos que los medios producimos. Por ello, estoy convencida, como lo hemos estipulado en el artículo 12 de la Declaración de Salta, que entre plataformas y medios se debe buscar un balance adecuado y una convivencia que asegure la libertad de expresión, el respeto por los derechos de autor y los beneficios económicos que generan esos contenidos. No estamos seguros cuál es la mejor receta. En Europa se cocinan algunas, en Latinoamérica se pretenden otras y en Estados Unidos hay un movimiento que busca que medios y plataformas se sienten en la misma mesa a debatir sobre estos asuntos. David Chavern, presidente de la Media Alliance, nos contará hoy sobre sus gestiones en el Congreso estadounidense para que se les permita discutir con las plataformas sobre estos asuntos. Esperamos que esas conversaciones sean posibles y exitosas y sirvan para marcar el camino incluso para otras asociaciones regionales de prensa. Sabemos también que Facebook y Google están cada vez más sensibles a la necesidad de los medios y trabajan para ello.
Este lunes el vicepresidente de Google News, Richard Gingras, hablará sobre los avances de Google para favorecer y dar la relevancia que merecen los medios y sus contenidos. Esa es la lucha que tenemos que dar. Hoy más que nunca, los medios estamos comprometidos a seguir produciendo contenidos responsables y de calidad. Hoy más que nunca se necesita, sobre todo en épocas en que la información se ha convertido en un commodity banal y las fake news y la propaganda generados por bot centers y personas inescrupulosas no solo desinforman, sino que también han demostrado su capacidad para incluso descarrilar procesos electorales. Crear información en forma responsable y con altos estándares de calidad que requiere el deber democrático es costoso. Una muestra de esa calidad la verán esta noche en la entrega de los premios a la excelencia. Apreciaremos cómo medios tradicionales como La Nación de Buenos Aires, El Tiempo de Bogotá, AZ de Oaxaca y el medio digital brasileño Metrópolis han invertido en periodismo investigativo y de calidad, cuyas publicaciones han generado grandes cambios en la sociedad. La calidad periodística y los contenidos tienen un precio, los medios pagamos por ello, pero es esto lo que nos hace diferente, es nuestra fortaleza, lo que nos hace imbatibles. Por último, quiero aprovechar esta asamblea en esta ciudad que tanto nos acoge para invitar a los periodistas y medios estadounidenses de todas partes a comprometerse aún más de lo que están con la misión y el trabajo de nuestra organización. En este sentido, quiero recordar el compromiso que grandes periodistas como Tom Wallace, Jack Knight, Lee Hills, Andrew Haskell y Jules Dubois tenían por nuestra organización, convencidos que los problemas de unos, sin importar en qué país de las Américas ocurrieran, eran la causa de todos. Colegas, la nuestra es una organización interamericana y como tal quiero abrazar el espíritu y el legado que nos dejó la primera presidenta mujer de la CIP, Argentina Hills, quien asumió el liderazgo de esta organización en 1977 y a quien vamos a homenajear el próximo domingo. Por interamericanismo, ella entendía que todos teníamos la responsabilidad de defendernos de cualquier ataque que en cualquier país de las Américas pudiera mermar la libertad y la justicia. La lucha por la libertad de prensa no es una lucha de salvación personal, sino una lucha de todos y muchas veces a favor de los más vulnerables, sin importar si desde la comodidad de mi región debo luchar, por ejemplo, por los colegas venezolanos o nicaragüenses o para que se procure justicia a favor de los familiares de periodistas caídos en Brasil, Colombia o México. Amigos y amigas, nuestra organización viene luchando desde hace 75 años y estoy segura que con el compromiso de todos, nuestro espíritu combativo se extenderá por 75 años más. Todos los medios de las Américas tenemos la obligación de renovar nuestro esfuerzo por esta lucha que es de todos. Recojo el espíritu de 1923, cuando nació la idea de esta organización y luego se cristalizó en 1942. Aquellos, nuestros antecesores, enfrentando igual turbulencia a la que nos enfrentamos hoy, supieron que en la unión y en la solidaridad estaba la fuerza y que una organización como la nuestra valía la pena que existiera. Hoy como ayer estamos convencidos que la CIP vale la pena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elvira. Quiero hablarle un poco muy brevemente de los highlights que vamos a tener en la conferencia, mientras pido a los técnicos si vamos a tener el video preparado, por favor. ¿Ya tiene el video de 75 años? ¿Está listo? Todavía no lo pongan. Por favor, que hay algunas sorpresas. No creo que en la mesa podamos ver, ustedes pueden ver el monitor, entonces tal vez si se pueden trasladar para ver las pantallas, o si el monitor lo pueden correr los técnicos enseguida un poco para atrás, ¿puede ser? ¿Aló? ¿Aló? Verán que tengo poder. Si lo corres, por favor, un poquito para atrás. ¿Es posible? Sí. Ahí. Scott, 1 metro más.
Yo creo que este es el momento que yo tengo que hablar, entonces distraigo mientras los técnicos y las autoridades de la CIP trabajan. Pero bueno, quería comentarles que va a haber algunos highlights para que tengan en cuenta durante estos 4 hermosos días que vamos a convivir. Por un lado, hemos preparado una sorpresa que es prácticamente la historia de los 75 años de la CIP en un video, que no es fácil producir. Agradezco enormemente a NT24, a Claudia Gurizati y a Luis Jorge Medina que nos han apoyado con este video, que hemos trabajado por muchos meses en Miami buscando información de la que teníamos en los archivos. Además, también la revista Hora de Cierre, que es la revista nuestra del instituto, que maneja Ernesto, hay varias notas sobre la historia de la CIP. Es muy lindo leer cómo se ha constituido la sociedad, especialmente para todas aquellas personas que entran nuevos y con mucha pasión y vigor al tema de la Sociedad Interamericana de Prensa. Así que creo que eso va a ser es una revista realmente comible. También esta noche vamos a tener un video muy importante sobre todos los premiados y obviamente la ceremonia de premios, y esto agradecemos a Rubén Acosta, a Televisa, que nos ha ayudado en la producción del video. También vamos a tener durante el día o en estos días otro video sobre nuestra campaña de la Declaración de Salta, la promoción que hace la CIP en las redes sociales, y también otro video del nuevo Instituto Virtual de Educación Virtual, valga la redundancia, con un video sobre cómo se han producido varios videos o el trabajo que han hecho varios periodistas después de tomar los cursos. Y eso es mucho gracias a la labor de Hispano Post. Durante la conferencia vamos a tener 3 libros importantes que se van a estar presentando, tanto por el ejercicio periodístico, la libertad de prensa o simplemente sobre la vida, y tienen que ver con 3 grandes gurús del periodismo. Mario García, que pronto va a estar con nosotros esta mañana, Edward Seaton mañana al mediodía y Oppenheimer el domingo, gracias Fernán, sé que estás ahí con él, eso va a ser el domingo antes del mediodía. El senador Marcos Rubio, que tenía también planeado estar hoy en la inauguración y seguramente lo vamos a escuchar, va a ser el lunes, y obviamente creo que todos los periodistas y amigos y colegas especialmente de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela estaremos muy atentos a lo que viene a decir Marcos Rubio. Y obviamente lo más importante de todo va a suceder siempre el sábado, que es el día en que Roberto Rock, nuestro presidente de la comisión, maneja todos los informes de país por país y todo lo que es libertad de prensa en estos 4 días. También quiero reiterar lo que dijo la presidenta, de que la cena 75 aniversario va a ser en el Museo Vizcaya y va a ser el gran homenaje. Esto es un auspicio que nos da la Fundación Knight a través de Alberto Ibargüen, que todos conocen mucho por su relación con la CIP, y es donde vamos a homenajear a la primera presidenta de las 4 que tenemos en la CIP. Y tampoco me quiero olvidar una última cosita, Fernando Garea, presidente de EFE, y Juan Varela, uno de los responsables de EFE, quienes van a estar o durante todo este año, y creo que aquí partimos con la celebración de los 70 años de una de las agencias más importantes del mundo, y vamos en camino, después del almuerzo que tendremos y que ofrece Fernando, hacia ellos con el 80 aniversario durante todo el año y nosotros acompañándonos el 76 Asamblea de la CIP que se celebrará en Madrid. Así que muchas gracias, Fernando. Así que muchas gracias, y si el video está disponible, por favor. La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa trasciende las épocas. Es una lucha constante que se transforma día a día. Una lucha sin cuartel y sin final por la libertad. El primer llamado a una reunión hemisférica de periodistas se registra en Santiago de Chile, en la declaración final de la Quinta Conferencia Panamericana de 1923. Pero el origen de la CIP data de abril de 1926 en Washington, D.C. 130 periodistas latinoamericanos acudieron al primer Congreso Panamericano de Periodistas.
Los edificios gubernamentales de la Avenida Pensilvania, desde el Capitolio hasta la Casa Blanca, fueron decorados para la ocasión. El 8 de abril, el presidente Calvin Coolidge recomendó repetir el encuentro, alternándolo entre Estados Unidos y Latinoamérica. Esta es la más grande reunión de periodistas que se haya realizado, dijo Coolidge. Su optimismo demoró en rendir frutos. Estados Unidos se sumió en la Gran Depresión y no hubo otro Congreso de Periodistas hasta 1942 en Ciudad de México. A esta se le considera la primera reunión anual de la CIP. Se repitió al año siguiente en La Habana, Cuba. Pero por la Segunda Guerra Mundial, el tercer Congreso se realizó hasta en mayo de 1945 en Caracas, Venezuela, días después de la capitulación de Alemania. En 1946, bajo la presidencia del expresidente colombiano y periodista Alberto Lleras Camargo, el cuarto Congreso Panamericano de Periodistas se realizó en Bogotá. En 1948, Lleras Camargo asumió como primer secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, y dejó el camino abierto para que al año siguiente, Carlos Mantilla, editor de El Comercio de Quito, Ecuador, se convirtiera en el primer presidente de la CIP. La CIP terminó de definirse en 1950 durante el sexto Encuentro Panamericano de Periodistas en Nueva York. Y desde entonces, las asambleas se realizan sin interrupción. Fue en Argentina donde se iniciaron las más duras batallas por la libertad de prensa en el hemisferio. El régimen de Juan Domingo Perón clausuró el diario La Prensa y su director, Máximo Gaínza Paz, se exilió en Uruguay. Perón dejó el poder en 1955. En 1958, la CIP sesionó en Buenos Aires y eligió como presidente a Gaínza Paz, justo cuando un nuevo frente de lucha, mucho más intenso, se abría en otro país del hemisferio, Cuba. En el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo de progreso en América Latina. Mientras el clima político en América Latina se hacía más denso, la CIP intensificó su labor. En 1959 rompió con Cuba luego del enjuiciamiento en La Habana de un enviado especial de The Miami Herald. El 18 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy se presentó ante 450 delegados de la CIP en Miami, en lo que sería su último acto oficial de carácter internacional. Dijo que para Estados Unidos, Latinoamérica es la región más importante del mundo. 3 días después, Kennedy fue asesinado en Dallas. La década de los años 60 finalizó con turbulencia política y avances tecnológicos. El prestigio de la CIP se extendía, creó conciencia e inspiró a periodistas sobre los peligros contra la libertad de expresión. En 1968, en la 24ª Asamblea General en Argentina, la CIP acordó vigilar en forma permanente la libertad de prensa en el hemisferio. Se nombraron vicepresidentes en cada país y se acordó el envío de misiones a países con problemas. En los 70, la CIP se anotó 2 éxitos rotundos. Logró contrarrestar el nuevo orden mundial de la información propuesto en la UNESCO por países de la órbita soviética y contribuyó a fundar el Comité Mundial de Libertad de Prensa. En los 80, logró bloquear en la Corte Interamericana de Derechos Humanos la regulación sobre colegiación obligatoria para periodistas. Pero estas victorias palidecían ante el derramamiento de sangre de periodistas a manos del crimen organizado, guerrillas, paramilitares, corrupción gubernamental, flagelo que todavía hoy siguen enlutando al continente. En marzo de 1994, la CIP convocó a periodistas, intelectuales y líderes sociales al castillo de Chapultepec, en México. Dio vida a la Declaración de Chapultepec, documento universal sobre la libertad de expresión, derecho humano al que la CIP considera como el más sagrado después del derecho a la vida. La declaración ha sido rubricada por más de 90 presidentes de gobiernos y jefes de Estado, líderes políticos, empresarios, académicos y ciudadanos en general.
Ha servido para crear conciencia entre magistrados, presidentes de Corte Suprema y presidentes de congresos nacionales a través de cumbres hemisféricas como las realizadas en 2002 y 2004 en Washington y más de 20 conferencias regionales en América Latina y el Caribe. Chapultepec sirvió de herramienta para revisar leyes de prensa restrictivas, promover nuevas leyes de acceso a la información, proteger el secreto profesional y descriminalizar la difamación. En su 25 aniversario, la declaración se renueva con el Índice de Chapultepec, un barómetro que mide la libertad de prensa en sus aspectos legales y judiciales. En el sistema interamericano, la CIP promovió la Relatoría Especial de Libertad de Expresión y presentó 30 casos de periodistas asesinados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El mayor fruto de esa labor se logró en 2018, cuando la Corte Interamericana falló a favor de Nelson Carvajal, periodista asesinado en Colombia en 1988. Con el apoyo de la Fundación Knight, la CIP combatió la violencia a través de su unidad de respuesta rápida, entrenamiento de periodistas y promovió mecanismos de protección y reforma legales como la federalización de los crímenes contra periodistas en México y leyes similares en otros países. Inspirada en Chapultepec y ante los desafíos de la era del Internet, en 2018, en la ciudad argentina de Salta, la CIP adoptó la Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital. El documento se enfoca en los derechos y responsabilidades de gobiernos, medios de comunicación, intermediarios tecnológicos y ciudadanos. Esa declaración permite a la CIP medir y asumir nuevos retos como la privacidad en las redes, el derecho al olvido, la usurpación de identidad, la manipulación de contenidos, las fake news, el deepfake y hacking, y las leyes que restringen la libertad en el entorno digital. Por más de 200 años, la industria periodística ha sido ejemplo de adaptación ante los cambios tecnológicos. Pero la revolución digital, aunque abundante en oportunidades, sumada a las crisis económicas cíclicas, vienen sacudiendo y debilitando los modelos de negocio tradicionales de la industria. La CIP siempre consideró que la pluralidad de medios, su fortaleza financiera, la profesionalización de su personal y la calidad de los contenidos son clave para la libertad de prensa, la independencia informativa y la democracia. Sigue apostando a ellos, objetivos que se renuevan para el Instituto de Prensa que, desde 1950, viene entrenando a periodistas y ejecutivos, otorgando becas y premios a la excelencia o acreditando universidades para que contribuyan mejor a la formación de futuros profesionales de la información. Tras 75 años, los socios de la CIP, mujeres y hombres de ayer y hoy, continúan unidos en el tiempo por las mismas convicciones y con la certeza de que los medios de comunicación fuertes e independientes, así como la libertad de prensa, son esenciales para el futuro. La misión de la Sociedad Interamericana de Prensa trasciende las épocas. Es una lucha sin cuartel y sin final por la libertad.
Si alguien me trae un micrófono, se lo agradezco. Gracias, señor. You always show up at the right time. Thank you so much. And now, this in some ways is going to be the most difficult thing I have to do at this evening, because I have to honor somebody who I love deeply, who has given so much to the Inter-American Press Association and to so many organizations that have fought for freedom of expression for peoples all over the world. It's easy in some ways because when you speak from the heart, the words just come out, but then you realize that sometimes you wish you had better skills at speaking to be able to adequately express the love and admiration that there is in this room and the gratitude in this room for Scott Shores. Scott Shores is one of the reasons we have this meeting here in Miami. Amongst many people, he has been very generous with his resources, his time, and his talent. And according to the script here, it says that the meeting here in Miami would not have been possible without his generosity. That's not quite true. It's just that we would be doing it in the parking lot instead of here inside this hotel. But Scott has a vision of what we can be in the Americas as journalists and as communicators. He is a great friend to many of us, if not all of us here. He is a great friend to the Inter-American Press Association. He's a great leader. He's a person who has what we say in Spanish, buen sentido del humor, a great sense of humor. But at the same time, as a great leader, he's not afraid to tell you what he really thinks, what he thinks is very important, even when he knows it may not be what you want to hear, even when he knows he may be alone in that thought. It is precisely during those times that his participation in the IAPA has been of most value. Scott recently retired from the Hoosier Times, but he remains occupied as chairman of the board of Scott Communications, and he was just telling the mayor of Coral Gables, the work that he does is reinventing itself. He spends his time reinventing himself and reinventing his organization in areas such as broadband, internet, and iCloud commerce. He has been involved in many, many organizations, and I can just tell you that I first met Scott in another organization, a trade organization. And while we knew at the time that there was going to be huge changes in the business model that was going to make our life very difficult, there was an exercise we went through in which we had to decide what the priorities of the organization were going to be. And one of them was freedom of the press. And one of the few people who thought that freedom of the press was totally entwined in what we do as a business was Scott Shores. And this was many, many years ago. It was one of those times, he wasn't alone, I was with him, but we were two people out of maybe 100. And he understood that without our freedoms, we have no business model. So I would like to ask our president to come join me here and present Scott Shores
and ask Scott to come here to receive this special recognition, but more than a recognition, a thank you for so many years. I only wish your beloved Kay was with us. Anybody who's met Kay, his wife, would fall in love with her in 1 minute, so there's no merit in that. We know why you fell in love with Kay. By the way, she's my girlfriend, and I tell her that I say hello. And my wife knows that. That was one of our conditions of getting married. And Kay's fine. She just had an operation on her foot and couldn't be here for that reason. But she is, I know, your spiritual guide. She is your compass, your north. But what you have done for us is something that is fantastic. I have no other words to say, but thank you, thank you, thank you. And I love you, Scott Shores. I would like to read, it says, the Inter-American Press Association recognizes Scott Shores, our honorary president, for his dedicated life leading the torch of our mission in the Americas and beyond. Thank you again. Thank you. Thank you, Alejandro. I'm afraid you said so many nice things. The only person who could have believed you was my mother. I get very sentimental when I think of IAPA. There are so many fantastic people from so many countries, and I've been able to travel to each. The only country I haven't been to in the Americas, outside of the three Guianas, is Bolivia. Because we had a meeting there planned, I believe at Santa Cruz. It was canceled by the president of the country because he didn't want anybody espousing free press, free speech, or freedom of thought. So we canceled our meeting. I'm going to get back there yet. If with any luck, I'll outlive the president. Now, this organization honored me with the title, Honored President for Life. Now, I have to tell a lot of you who I haven't met, the reason they did that was I was at death's doorstep. About 14 years ago, I'd had blood cancer, and things looked pretty grim. But this organization, of which I have so many friends, I've been to their homes, they've been to my home, and truly members of the of our own family. And I have to laugh because I was hosting a meeting. Now, the way I got involved in this association was the dean of all journalists in the United States is Ed Seaton. And God bless Ed, he contacted me and said he was going to host this meeting in Kansas City. That was 3 decades ago. And at that time, I was vice president of another association, and we were having a meeting at the same time. I said, but I'll come, and I'll come soon. And I've been happy ever since. But someone said, well, you ought to run this meeting. Be the host. It's fun. Well, it is fun, but it's a lot of work.
and it's very enjoyable. Unfortunately, at that point, I was in the throes of a point in my life that I lost about 25 kilos, and things didn't look good. So, dear friends from the Yucatan, I have to say Garcia Gamboa, but Andres' father, who was a past president, Andres Garcia Levin, was on I was on 5 international boards, and he was on every one of them. He was a champion. And Andy and Angelica got a book, and 188 people signed the book. And it was sort of how nice it's been. And a week after the meeting was over, I had an operation, and the success rate was only 18%. Well, celestial guardian angels sometimes have a sense of humor. So I was at a meeting in Quito 5 months later, and a friend walked up to me and said, "You're the best looking corpse I've ever seen." And but the friends, I had a Brazilian friend. I never really took up the art of pantomime. He spoke no English, I spoke no Portuguese. His Spanish was very good, mine was very poor, and I learned what Marcel Marceau does all the time, with a smile. And he hired a monk to say prayers for 6 months. And I had other friends do things similar. So anything I've done for this organization, I feel I owe it for the love I've received and that I give back. And so for this award, I thank you all sincerely. Thank you. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces hemos terminado la primera sección de la mañana, nos tomamos un cafecito y enseguida estamos en la sala, nos apropicuamos un poquito y vamos a estar con el doctor Mario García para la presentación de The Story, un nuevo libro de su autoría. Muchas gracias.